Entonces, ya inicié la grabación, así que le doy la más cordial bienvenida a todas y todas las personas, a todas las personas que están acompañándonos este día en el Seminario de Servicio Social y Tesis del CETECNA, que pues organizamos ya desde hace varios semestres, como decíamos unos minutos antes. Esta es nuestra quinta emisión y en esta ocasión estamos muy contentas y contentos de que nos acompaña nuestro estudiante Eric Aguilar Madrid. Él es pasante de la licenciatura de Protección Civil y Gestión de Riesgos del plantel de Cuautepec, y en esta ocasión nos va a presentar su trabajo de tesis. Eric, por favor. Hola, muy buen día. Sí, permítame, empiezo a compartir pantalla. ¿Y se logra ver? Ahí. Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta quinta emisión, esperando que este año sea muy fructífero para todos. En especial, quiero agradecer a la doctora Mari Durán por invitarme y también a mi directora, la doctora Lilia, por brindarme esta oportunidad también por trabajar junto a ella. Y pues el trabajo que yo les voy a presentar es un pequeño artículo que estamos elaborando en colaboración con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Academia de Protección Civil y Gestión de Riesgos, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Ese trabajo se titula El peligro por caída de rocas y su impacto en la percepción local del riesgo de los habitantes de la colonia Ricardo Treviño en las inmediaciones del Cerro de San Miguel en Atlixco, Puebla, ¿no? A manera de introducción, pues el área de estudio, podemos identificar al Cerro de San Miguel dentro de considerado pueblo mágico, ¿no? Que aunque ya por la densidad de población, de acuerdo con censos del INEGI, o el último censo del 2020, de 89.314 habitantes, ya lo podremos considerar una ciudad pequeña, ¿no? Colinda al suroeste, una Ciudad de México situada al este del volcán Popocatépetl y al sur del complejo Iztaccíhuatl, en donde enfatizamos que aquí el Cerro de San Miguel es un edificio volcánico que ocurre en el Pleistoceno, producto de una avalancha de escombros del volcán Amacuilecatl, perteneciente al complejo volcánico Iztaccíhuatl. Podemos ver que en su geología es del Cerro de San Miguel, pues principalmente es una geología muy compuesta que consiste desde la cima a la base de una toba soldada, que forma parte de la mayoría del material de la cima del Cerro de San Miguel, como se muestra en las fotografías. Su color es rosado, blanquecino, y la mayoría de la roca que se presenta es densa. Sin embargo, pues se encuentra alternando algunos estratos más delgados de material deleznable, que forma oquedades en la roca, algunos hoyitos que se observan en la foto superior derecha a su izquierda. Sobre estas tobas descansan algunos flujos de rocas en bloque color gris oscuro y con espesores de alrededor de 15 a 20 metros de espesor, y que en su gran mayoría esos están cubiertos por vegetación, como se ve en la figura inferior izquierda. Y hacia la base de este depósito se tienen depósitos piroclásticos en colores rojizos y principalmente constituidos por escorias y cenizas, predominando principalmente la roca sumamente vesicular y deleznable al tacto. A esto entonces consideramos que dentro de nuestro marco teórico, que la amenaza es aquella condición física, ¿no?, en donde tiene un potencial de causar consecuencias no deseadas hacia la población, los medios de vida y el ambiente en general, ¿no? Que cuando se conjuga con condiciones de vulnerabilidad o esa susceptibilidad de un sistema a sufrir afectaciones determinadas tanto por su exposición y la fragilidad, además de algunos autores, alguna literatura menciona la capacidad de respuesta, pues se genera esta parte de la condición de riesgo, ¿no? Por lo tanto, a través de los modelos que menciona Blakey, ¿no?, Mansilla o Calderón Aragón,
pues mencionan que una vez esas condiciones de riesgo se materializan en tiempo y espacio, pues genera lo que es una condición de desastre, ¿no? A esto, la principal vulnerabilidad que presenta el lugar es una vulnerabilidad de índole estructural, debido a que la mayor parte del área, las familias viven en casas de autoconstrucción y se observan principalmente materiales precarios en la estructura, que los hacen más débiles y susceptibles a los impactos de los desprendimientos de roca, ¿no? Esto también, pues, lo que se prevé, o bueno, lo que se enfatiza es mejorar las acciones de prevención y mitigación del riesgo de desastre, incluyendo la percepción del riesgo, ¿no? En donde esta percepción, como construcción social, viene dada por condiciones de vulnerabilidad y las capacidades de afrontamiento frente al desastre, además de la reducción. Oh, perdón, permítame. Ok. Además de la reducción, pues principalmente de la vulnerabilidad social, ¿no? Aplicando la generación de política pública acordes a la realidad del territorio con base en esas percepciones. A esto entendemos, por lo tanto, que la percepción es una combinación entre los estímulos ambientales, ¿no? Lo que me rodea en mi ambiente donde yo vivo, las cogniciones de la memoria, los recuerdos que yo tengo asociados a algunos momentos clave que de acuerdo a mi percepción, a mi subjetividad, fueron amenazantes hacia mi vida o hacia mi patrimonio, y la apreciación personal, ¿no? ¿Qué tanto es la aceptabilidad del riesgo en torno a determinado peligro? A esto le tenemos que, pues, incluir algunas cogniciones clave, ¿no? Como decía, las cogniciones de la memoria, los procesos mentales para poder interpretar esos estímulos, y que el estudio de las percepciones, pues, se centra en cómo los individuos de una determinada localidad o comunidad expuesta descubren lo que sucede en el ambiente que los rodea, basados en la información que es registrada en sus sentidos, ¿no? Entonces, a esto, en el Cerro de San Miguel, es necesario definir, pues, el peligro, ¿no? Por el cual nos estamos estudiando, ¿no? El peligro por caída de rocas lo podemos definir de acuerdo con estudios de Willy, de Nieto Torres o de Fell, como la combinación de tres elementos, ¿no? Una fuente, el lugar en donde se origina la roca, pendientes mayores a 37 grados, un evento desencadenante como puede ser bueno, la presencia de sismicidad local, también las lluvias, ¿no? O la propia gravedad, propiamente esto es la caída de rocas, es un proceso gravitacional en donde este, este peligro, ¿no? Va hacia una trayectoria desde la fuente, ¿no? Donde se originó hasta el objeto que se encuentra en riesgo. De hecho, podemos ver o visualizar en en el esquema, ¿no? Como a través de una fuente y bueno, el factor desencadenante hacen que el material ruede en este tipo de pendientes mayores a 37 grados dentro de una zona de impacto, ¿no? En donde el peligro lo podemos considerar desde la trayectoria que cae, porque también debemos de considerar que tenemos que considerar tanto el material de la roca, tenemos que considerar también a qué, digamos, a qué altura también este material se desprende, porque así también va a ser su velocidad y el impacto potencial que puede ejercer hacia los elementos en riesgo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros nos planteamos como objetivo general, principalmente, pues, ¿cuál es la percepción del riesgo que tienen los habitantes de la colonia Ricardo Treviño al peligro por caída de rocas? ¿No? A esto vamos a analizar, como uno de nuestros objetivos para alcanzarlo, analizar la percepción del riesgo de los habitantes de las inmediaciones del Cerro de San Miguel en la colonia Ricardo Treviño ante su exposición al peligro por caída de rocas. Y además nos preguntamos también, ¿existen diferencias en la percepción del riesgo de los habitantes expuestos al peligro por caída de rocas, ubicados en la zona de susceptibilidad y la zona sin susceptibilidad de la caída de rocas, de acuerdo con el Atlas de Riesgos?
A través de esto nos planteamos el describir cómo los habitantes, tanto en la zona de susceptibilidad como sin susceptibilidad, perciben el riesgo ante su exposición al peligro, ¿no? Entonces, nos planteamos que de acuerdo con la zonificación de, creo que es la última capa que se presentó, que fue en el 2017 en Puebla, ¿no? Vamos a ver si hay diferencias entre esas dos zonas, ¿no? Si es la percepción es la misma o es diferente. A esto, no, la importancia de esto viene en que la comprensión de la interacción entre los sistemas humanos y medioambientales es de suma importancia dentro de la transdisciplinariedad que involucra, o la multidisciplinariedad también que involucra la gestión del riesgo, ¿no? No solamente enfocarnos en mediciones propias de, digamos, basarnos meramente en la parte geológica y cómo se expresa el peligro, sino también en cómo podemos ayudar a partir de la generación de estrategias, este, ayudar a la realidad, ¿no? Como tal está la realidad de la población que está expuesta, ¿no? A través de estrategias de estimación, cobertura, administración y gestión de riesgos, en donde la percepción no local del riesgo es esencial para analizar variables como la aceptación al riesgo, las capacidades de enfrentamiento, la normalización o aceptabilidad del riesgo y la convivencia de las personas con relación al peligro que enfrentan día a día o se exponen a este día a día. Además de que, pues, también este tipo de trabajos puede dar un paso hacia la sostenibilidad, minimizando los costos y afectaciones de los desastres a través de políticas públicas enfocadas a la generación de espacios más seguros. El desarrollo metodológico que se está siguiendo se llevó en 4 pasos, ¿no? Y principalmente dentro de la fase de gabinete se hizo una delimitación del área de estudio a través del Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Puebla y el Atlas Nacional de Riesgos. Y en un paso 2 se realizó la zonificación de áreas susceptibles y no susceptibles del peligro por caída de roca. En este caso el Atlas lo menciona como caída de bloques. En tercer lugar, dimos una reunión con autoridades gubernamentales, ¿no? Haciendo convenios entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Del Instituto de Geografía y de la Dirección de Salvamento Arqueológico, respectivamente, para la solicitud de ayuda de protección civil municipal para la inversión al campo, ¿no? Posteriormente, se hizo la presentación y aplicación del instrumento. Cuando una vez se llegó a campo, se hizo el registro de coordenadas por medio de GPS de las viviendas para poder registrar cada una dentro de las áreas que se delimitaron anteriormente. A esto el diseño de la investigación tiene un enfoque puramente cuantitativo, de un alcance exploratorio descriptivo, no experimental, de corte transversal. Esto quiere decir que todas las mediciones se realizaron en un solo momento, ¿no? Del lugar, con una población principal o inicial de 527 viviendas particulares habitadas, de acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas del INEGI, y después se realizó un muestreo por conveniencia sistemático, ¿no? En donde procuramos tener una población de 25, por así casas a encuestar, ¿no? De ambos lugares, para que al final nos dieran un total de 50, y pues entrevistando cada 5 casas, ¿no? Entonces fuimos encuestando, perdón, cada 5 casas, aplicando el instrumento de recolección de datos, y pues aquí podemos ver digamos, la diferencia, ¿no? En la zona de susceptibilidad y en la zona sin susceptibilidad. Las técnicas que se aplicaron, pues fue una aplicación de la encuesta estructurada con preguntas tipo abiertas, dicotómicas y de escalas actitudinales tipo Likert. Esto, una vez que se aplicaron una pequeña prueba, se realizó una prueba de fiabilidad fuera de Cronbach para poder ver la consistencia interna, en donde en este instrumento que se realizó tenía nada más son 10 preguntas enfocadas en la percepción, perdón, 8 preguntas enfocadas en medir la percepción local del riesgo, y una vez analizado esto nos da un coeficiente de alfa de Cronbach de 6,77, ¿no? De 0,677 para 8 elementos, en donde, de acuerdo a la literatura de Lowenthal y Lewis, nos menciona que es una consistencia interna aceptable para escalas menores a 10 ítems, ¿no?
A esto podemos ver aquí en este pequeño eh, mapa, en donde podemos observar de manera en las casitas amarillas los hogares encuestados, y toda esta zona roja es la zona de caída de bloques, ¿no? Y también incluimos estas casas que no están dentro de la zona de caída de bloques, pero que el Atlas, desafortunadamente, se necesita una actualización de los Atlas de riesgos a nivel nacional. Se encuentran dentro de alta probabilidad de caídos y derrumbes, ¿no? Esto pues se elaboró con base en información del Atlas de riesgos de nacional, con el Inventario Nacional de Viviendas de INEGI y también con el Atlas Estatal del Estado de Puebla. Las técnicas de análisis que se utilizaron, pues, o se van a utilizar, es la estadística descriptiva a través de medidas de dispersión, medidas de tendencia central para poder ver, bueno, lo que nos dicen los datos de manera rápida y eficaz, además de utilizar estadística inferencial, utilizando una prueba no paramétrica denominada Udeman-Whitney, en donde a un nivel de significancia de 0.5 y un nivel de confianza de 0.95 vamos a contrastar dos hipótesis, en donde existe que hay una diferencia en la percepción del riesgo entre los habitantes que viven en la zona de susceptibilidad y no susceptibilidad ante el peligro por caída de rocas, y donde no hay susceptibilidad, no hay diferencias en la percepción, ¿no? Lo que vamos a contrastar es de que si en esta parte en donde no está zonificada, tanto la alta probabilidad de caídos y derrumbes como la zona de caída de bloques, este, tienen la misma percepción que los habitantes de esta zona, ¿no? Digamos, queremos ver si en verdad, digamos, los habitantes están procesando bueno, procesando esta exposición hacia el peligro, ¿no? Muchas veces se viene dando con una inmunidad subjetiva, ¿no? De que digamos, yo estoy viviendo en esta casita y al encuestarlo me dice, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero a los del otro lado ya les ha pasado, cuando del otro lado nunca se ha presentado algún evento o no se ha registrado aún un evento, ¿no? Recordando que muchos de los organismos, tanto internacionales como nacionales, pues deben de cumplir ciertos criterios para poder ser, como tal, incluidos dentro de una base de datos, ¿no? De impactos. Entonces, a esto, una vez que ya hemos tenido bueno, la fortuna de estar procesando los resultados, tenemos algunos resultados preliminares, en donde, de acuerdo con la prueba, vemos aquí estas dos tablitas, en donde comparamos la zona sin susceptibilidad y la zona de susceptibilidad, en donde se menciona esa pregunta que es, en una escala de 1 al 5, ¿qué tan peligroso considera vivir en esta zona del Cerro de San Miguel debido a la caída de rocas, ¿no? Se suprimieron las variables en donde no hubo respuesta. Aquí vemos que la mayor parte en la zona sin susceptibilidad, pues mencionan que con un 72% no es nada peligroso, mientras que en la zona de susceptibilidad, igual la mayor parte menciona que no es nada peligroso vivir ahí. En cambio, pues, de acuerdo con la prueba, el resultado indica que no existen diferencias estadísticamente significativas con relación a la peligrosidad considerada al vivir en determinadas zonas del cerro, ¿no? Entre el grupo 1 y el grupo 2, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, ¿no? Que es en que no hay diferencias en la percepción del riesgo de estos habitantes, ¿no? Al tener una, una Z estandarizada de menos 0.153. Otra que se nos hizo importante en digamos, en este espacio considerarlo, comunicarlo, es: considera que su vivienda está en una zona de alto riesgo por deslizamiento de rocas. Eh, Aquí la mayor parte consideran que pues no están en la zona de susceptibilidad, que su vivienda no está en una zona de alta, bueno, en una zona de alto riesgo. Mientras que en la zona de susceptibilidad, principalmente la gente no considera o no sabe si está en una zona de alto riesgo, no se nos comentaba en algunas anotaciones de campo que se tienen, que no les han comunicado efectivamente ese riesgo, ¿no? Que no les han dado como esa
manera de prevención de parte de los departamentos de protección civil, o bueno, principalmente de la Unidad Municipal de Protección Civil. Y esto nos arroja que una vez aplicado la prueba, de acuerdo con el resultado, indica que no existen diferencias estadísticamente significativas con relación a que si los habitantes consideran que su vivienda está en una zona de alto riesgo por deslizamiento de rocas, ¿no? Entre el grupo 1 y el grupo 2, y que por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. Otra variable que, bueno, queremos incluir en este espacio es de que si se siente seguro en el lugar donde ahora se encuentra, ¿no? Entonces, aquí en la zona de sin susceptibilidad de caída nos menciona que pues tanto no lo saben como que sí están seguros, ¿no? Pero en un 72% nos dice que sí están seguros en ese lugar donde están viviendo, ¿no? Donde se encuentran. En cambio, en la zona de susceptibilidad, pues también nos dicen que sí, que se sienten seguros, ¿no? La mayor parte, en una proporción del 76%, nos dice que sí, se sienten seguros, ¿no? Esto a pesar de que ya se han visto, bueno, las imágenes ustedes las han visto en las láminas anteriores, que sí existe una presencia, ¿no? De caída de rocas que han impactado, ¿no? En la última gran caída que hubo, ¿no? Fue un bloque casi aproximadamente, creo eran 2 toneladas, que cayó en la plazuela de la danza, que es un espacio ceremonial y cultural para el cerro, ¿no? En donde fueron días anteriores a la fiesta de San Miguel del 29 de septiembre, ¿no? Pero con respecto a esta pregunta de que si se siente seguro en el lugar donde ahora se encuentra, con una Z estandarizada de menos 479, pues no existen diferencias estadísticamente significativas y por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Otra variable que consideramos fue si se siente usted que está preparado ante un deslizamiento de rocas, ¿no? En la zona sin susceptibilidad tenemos dos partes importantes en donde la población nos menciona que no está seguro, que no está preparado y además de que sí están preparados, ¿no? Estos de no estoy seguro y no nos mencionan principalmente que no han recibido algún tipo de capacitación por parte de la unidad municipal y que además no saben, ¿no? Como tal nos mencionaban en algunas anotaciones tenemos que no saben el dato exacto, ¿no? Cómo hacer, ellos mencionan nada más salirnos de la casa, ¿no? Que el mismo cerro también ellos como parte de pues de estar viviendo mucho tiempo ahí ya conocen cómo se comporta, ¿no? Que en temporada de lluvias hay que tener cuidado. La otra proporción de la zona de susceptibilidad nos menciona que sí están preparados y que además no están seguros, ¿no? De cómo se tienen que preparar ante la caída, ¿no? Algunos mencionan, no es que no tengo a dónde ir, también es que no sé a dónde llegar, ¿no? Una vez si se cae aquí una roca en mi casa, ¿no? Otros que están cerca de casas que ya han sido impactadas o sepultadas por estos bloques, nos mencionaban que también no contaban con esta parte de la capacitación por parte de la unidad municipal o que muchas veces el aviso, ¿no? La comunicación de la presencia, del impacto, del peligro, no se hace de manera eficaz, ¿no? Porque esto ya es como tan en la mitad del cerro, una cima muy considerable con respecto a ras de suelo donde se encuentra la Dirección de Protección Civil. Entonces, aquí, una vez aplicada la prueba, igual con una Z estandarizada de menos 0.248, nos da que no existen diferencias estadísticamente significativas en relación al sentimiento que se encuentran preparados ante un deslizamiento de rocas entre el grupo 1 y el grupo 2, aceptando por lo tanto la hipótesis alterna. Algunos hallazgos que se realizaron, ¿no? Es de que pues no se hallaron como en estas variables, ¿no? Esperamos que en las demás, en el futuro, ¿no? Esperamos tener otra oportunidad para presentar ya al final de esa investigación que está en curso, ¿no? Es de que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en relación a la población mayormente expuesta y menormente expuesta a la caída de rocas en su percepción del riesgo, ¿no? Esto
puede deberse, ¿no? Principalmente a esta inmunidad subjetiva, ¿no? De que a mí no me va a pasar, yo estoy preparado, yo tengo las herramientas, y que pues principalmente los individuos de ambos grupos, aunque declaran haber tenido alguna experiencia con el peligro, no se perciben ni expuestos ni inseguros ante ¿no? Entonces esa, digamos, es como áreas de oportunidad en donde la protección civil, aparte de estar, digamos, realizando labores de principalmente mitigación a nivel, podríamos decirlo, dentro de la llamada seguridad de higiene, ¿no? Está la colocación de extintores, ¿no? La elaboración de programas internos para determinadas empresas, podemos adentrarnos al territorio y principalmente mejorar esos procesos de comunicación del riesgo, ¿no? En donde esos estudios de percepción lo que buscan es comprender cómo la gente vive, ¿no? Convive con el riesgo, convive con su entorno y cómo nosotros como futuros profesionales en protección civil podemos dar esas estrategias tanto de mitigación, de prevención, de previsión y principalmente de comunicación de riesgos para poder evitar esos conflictos, ¿no? Porque principalmente lo que se mencionaba también es de que en el cerro existían estos conflictos entre protección civil y población, ¿no? Entonces también es lo que se quiere evitar, ¿no? El ver cómo es en cierta manera la vivencia de esta población y poder enfatizarla o materializarla en política pública acorde a la realidad del territorio, ¿no? Entonces, yo les agradezco, en verdad, su atención, ¿no? Si tienen alguna pregunta, estoy abierto a ellas. Y nuevamente le agradezco a la doctora Mari Durán por darme el espacio, por apoyarme en en algunas charlas que tuvimos ahí en relación a este tema de la percepción, y principalmente también le agradezco a la doctora Lilia Arana que ha estado apoyando este proyecto. También le agradezco al doctor Gabriel Paulín del Instituto de Geografía, ¿no? Que es parte importante para llevar a cabo este proyecto, al arqueólogo Miguel Medina Gin, que ha dado otras facilidades y nos ha dado esta parte como esencial del territorio, ¿no? En el cual nos estamos envolviendo, y además es sustancial para poder también pues prevenir el impacto de estos peligros hacia zonas arqueológicas que son de gran valor cultural para la zona. Y al doctor Hugo Ignacio Rodríguez García, que también me ha estado apoyando en, en los comentarios para mejorar ese trabajo cada vez más. Muchas gracias, les agradezco la atención. Muchas gracias, Eric. Muchas felicidades. Un trabajo muy, muy claro, muy bien organizado, muy bien expuesto. Creo que efectivamente, como tú dices, hay muchos aspectos muy, muy interesantes que discutir, pero pues nuestra compañera Roxana Vélez ha levantado, que tiene alguna pregunta, entonces le doy la palabra. Por favor. Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien explicado, la verdad. Aquí mi única duda es, el gobierno en ese sitio, ¿qué tanto apoyo está dando? ¿Qué tanto ahora sí, información está proporcionando a la gente que realmente está vulnerable? Porque finalmente algunos, como menciona él, se sienten preparados, pero hay población vulnerable como adultos mayores. Ya, no sé si a ellos también se les está considerando, pues que ya no tienen la movilidad suficiente para hacer un plan de emergencia en caso de caída de rocas. Ok. Bueno, en algunas pláticas que tuvimos con la presidencia municipal, con los demás colegas que están colaborando en esta investigación, pues digamos, se nos pidió principalmente que de esos temas como que son medio
delicados en relación a la política pública. Entonces, nosotros desde la academia pues proponemos principalmente esta parte hacia los gobiernos, ¿no? En implementar estos planes de elaboración de proyectos preventivos, ¿no? En donde enmarcan todas las fases de la gestión de riesgos y no solamente nos centramos en la atención a la emergencia, ¿no? Entonces, la verdad desconozco el dato si se están realizando algunas, digamos, actividades en torno a la previsión, en la prevención y principalmente en la comunicación de riesgos o la inclusión de grupos vulnerables dentro de los protocolos de emergencia en caso de la caída de rocas, pero de acuerdo con la normatividad, pues sí se tienen que incluir, ¿no? Entonces, la última vez que se visitó, bueno, yo visité el portal de protección civil del estado de Puebla y también del municipio de Atlixco, pues actualmente están como que en estos cambios como de administración, nuevo, ¿cómo le llaman a esta parte del nuevo presupuesto público de este año que está entrando? Entonces como que todavía están como viendo qué documentos sí son de acceso público y qué otros no, aunque pues sí los protocolos deben ser de acceso público para el conocimiento de la población en general. Muchas gracias. Muy bien, Eric. Justamente creo que una de las grandes limitaciones que tiene en general el trabajo de protección civil es, primero, pues la gran cantidad de cosas que tiene que hacer, ¿no? Cada una de estas unidades. Y la otra cosa es que, bueno, no tienen mucha gente, ¿no? Entonces, me parece que uno de los grandes aportes de este trabajo es que, pues, para poder alimentar, digamos, la operación, se necesita tener datos, ¿no? En donde le permita a las autoridades ir viendo, ir tomando decisiones y saber, hacia dónde tendrá que dirigir esfuerzos, ¿no? Entonces, cuando menos lo que nos presentas ahora me parece que da como para llamar la atención a las autoridades en materia de hay que trabajar con estas metodologías participativas, hacer cartografías participantes, etcétera, con la gente, para que la gente se pueda ir involucrando, ¿no? Porque finalmente, pues, si la gente no participa, si la gente no conoce los protocolos, si la gente no cree que esté en riesgo, pues entonces no va a ser nada, ¿no? Y a mí me gustaría que nos comentaras un poquito en términos de esta última roca, de estas que creo que es en la escalinata que nos enseñaste, ¿no? En la rocota grandota, de 2 toneladas, nos decías. ¿Hace cuánto tiempo que pasó? Yo sepa, fue en las lluvias del año pasado. Ujú, Sí, sí, porque no, sí, hace 2 años, creo que sí, ujú, aproximadamente entre este año y el año pasado, en la temporada de lluvias, ujú, se desprendió como tal ese material, ¿no? De hecho, cuando nosotros llegamos, nada más se ve al doctor Paulín ajá, tomando algunas medidas, ¿no? En el hueco que ajá. dejó este material. Entonces, hace 2 años, ya me Sí, gusta decir gracias, doctor, doctora. ¿no? Entonces, principalmente cuando se nos planteó eso, porque creo que lo había comentado el arqueólogo Miguel, que se había caído, ¿no? O sea, y había enviado una foto. Y dijo, órale, ¿no? Esto antes de las grandes fiestas, porque como tal, este lugar de la plazuela de la danza es un lugar de reunión masivo, ¿no? O sea, Ujú, si ustedes ven algunas fotos de este pueblo mágico, ¿no? Esta festividad es importante, ¿no? Entonces fue creo, antes, 10 días antes de esta celebración, ¿no? Entonces, no es tan grande la altura en la cual se se cayó. propició, ¿no? Se cayó, Ujú, ¿no? Pero sí pudo haber afectado a personas aledañas ahí en este lugarcito que normalmente ocupa para descansar, ¿no? ujú, Hay una banquita ahí abajito, luego. ujú, Entonces, pues principalmente es como que el suceso más reciente, aunque ya se han identificado
otros, entonces ahora sí, otros acantilados en donde ya ha impactado una casa. De hecho, es una iglesia, la que está hasta abajo, en la plena entrada principal hacia el cerro, ¿no? Digamos de la vialidad pública, y en la casa de arribita ya había caído una roca y sigue ahí la casa deshabitada, ¿no? Ujú. Entonces, sí es algo que es inminente hacia la población, pero bien como se lo menciona, ¿no? Esa es una aproximación para conocer la percepción del riesgo, algo muy, por lo tanto, las limitaciones del método cuantitativo es esta parte como muy por encimita, ¿no? Necesitamos metodologías más participativas para poder ver tanto tal vez los servicios, la movilidad, el acceso a los recursos que tiene también la propia población, y eso ya se tendría que trabajar un tiempo más prolongado, ¿no? Más de recursos, para poder dar propuestas más puntualizadas. Sí, sí, así es, Eric. No sé si haya alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario al compañero Eric. Pues yo solo felicitar a Eric por el compromiso que ha mostrado, pues se ve en el trabajo que ha presentado el día de hoy y el interés, y se ve también la pasión por desarrollar el tema. Gracias por mostrarnos eso en tu trabajo, y también espero que haya sido una experiencia de mucho crecimiento, y a lo mejor ahí me gustaría que nos contaras qué ha representado para ti haber desarrollado este trabajo y llevarlo hasta este punto. Muchas gracias. Pues, pensó como ideas vagas, ¿no? Yo me acuerdo que me conocí a la doctora Lilia cuando me dio geología física, y desde ahí dije, ay, no, a mí me tocó exponer el tema sobre caída de rocas, ¿no? Digamos, desde los orígenes, humildes orígenes, ahí presentando esos temas sobre procesos gravitacionales. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Desde ahí me llamó mucho la atención esta parte de, ¿no? La estratigrafía y la geología, ¿no? Cómo se compone en esta parte del principio de superposición, ¿no? Cuando fuimos a campo, ¿no? Por eso agradezco mucho a la doctora Lilia, al doctor Legorreta, ¿no? De que pues me hayan dado la oportunidad de ir a ver a campo, ¿no? Toda esta parte de cómo poder aplicar como tal la ciencia, ¿no? La ciencia natural, que es en cierta parte la geología, ¿no? Y en cierta manera también la geografía, ¿no? Que es también como esta parte multidisciplinaria de la protección civil, y que me ha llevado a conocer y principalmente a revisar mucha literatura con respecto a cómo analizar los datos, ¿no? O sea, bioestadística es una materia que me gustó mucho, ¿no? Estadística también, pero digamos, cómo analizo datos que no se comportan normal. Ese fue como que el primer reto, ¿no? O sea, ¿qué hago ahí? ¿No? Y además, entrar en pláticas acaloradas con otros colegas de otras disciplinas, ¿no? Que principalmente están en esta parte de, no, pues protección civil solo se tiene que encargar de la parte de la emergencia, ¿no? De avisar y de atender, ¿no? En conjunto con los servicios de respuesta. Y antes, pues nada más informar, ¿no? De que los atlas de riesgo nada más tienen que representar determinada parte del territorio, pero no debe ser más allá, ¿no? Entonces, sí, la verdad ha sido una aventura, que me ha gustado, ¿no? En estos últimos 2 años que hemos estado desarrollando este proyecto desde cero, desde la fase de gabinete hasta ir a campo, ¿no? Con los fríos de ahí de cerca del Popo, que han sido, y además, ¿no? Experiencias sobre cómo adentrarnos en el territorio, ¿no? De cómo empezar a hacer que la gente responda, ¿no? Tu instrumento, ¿no? Que es lo importante, el cómo acercarte, ¿no? De hecho, una experiencia muy peculiar fue este, el que profesionales de otras áreas, ¿no? Como ingeniería o en ciencias que principalmente son más de campo, pero sin inmiscuirse mucho en la parte de la población, pues fue un acercamiento, ¿no? A convivir con la gente, ¿no? A también saber hablar y comunicarse lo que se está haciendo, y lo importante que es su colaboración en este tipo de trabajos a nivel universitario, ¿no?
muchas gracias, Eric. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Lilia. Sí, a mí me gustaría que nos contaras la relación que hubo con las autoridades. ¿Cuál es tu percepción sobre el trabajo que íbamos a desarrollar? Cuéntanos tu experiencia. Ya, en relación con digamos, con el trato con las autoridades, pues sí fue un poquito como más, un poquito cerrado, ¿no? En donde esta parte de tratar como dirían coloquialmente con pincitas este tema, porque muchas veces, la población de ese lugar sí muchas veces se mencionaba, bueno, se percibía y se nos mostraba preocupada cuando mencionábamos deslizamiento de rocas. Me acuerdo que ya estábamos la doctora Lilia y yo en camino hacia una tiendita, ¿no? Y dijo, no, pues vamos a encuestar aquí, ¿no? Porque muchas veces hay grandes expansiones de terreno que no hay numeración de los domicilios, ya que está en un acantilado del otro lado, y pues decimos, pues vamos aquí, ¿no? Porque muchas veces también no quedan contestar y nos pasamos a la siguiente. Entonces llegábamos y decía, ¿se siente seguro en el lugar donde vive ahora? Y mientras más iba adentrándonos a las preguntas, esa señora, principalmente de la tercera edad y su familia que estaba alrededor, nos mencionaba, ¿qué me está queriendo decir, joven? ¿Que se va a caer mi casa? ¿Que se va a caer una roca en mi casa? Y nosotros procurábamos pues en dar ese sentimiento como de seguridad, ¿no? De que no va a pasar nada y que solamente esa es una encuesta, ¿no? Además de que la relación con las autoridades, principalmente el acompañamiento con Protección Civil, este, pues sí fue, la verdad, bueno, fue colaborativo, pero principalmente hubiéramos deseado como esta parte de dejarlos un poquito a un lado, ¿no? Como de, va, cuídame, pero déjame hacer mi chamba, ¿no? Porque eran muy poquito encimosos y también la gente tiene una cierta desconfianza de las autoridades, ¿no? De hecho, es otra de las variables que tenemos ahí para llegar a una discusión, ¿no? Ya al final, que si tienen alguna confianza en las autoridades de protección civil. La mayor parte nos dice que sí, ¿no? Y otra parte nos dice que ni en los policías confían ni en los bomberos, ¿no? Porque no llegan. Entonces, como que esta relación entre también academia, sociedad y gobierno, pues todavía está un poquito fracturada en estos temas que, bueno, tienen como índole la seguridad de la población y los peligros relacionados a diferentes orígenes, ¿no? Como lo son principalmente los naturales, que son en esos territorios en donde pues, se manifiestan más. Sí, estos temas siempre son muy complicados porque pues se pone en juego pues desde el desempeño de las personas como en su trabajo, ¿no? Perdón, pero también pues otras cosas que atraviesan la percepción, ¿no? Que decíamos, justamente por eso hablar de percepción es complejo, ¿no? Y entonces, a mí me parece que una de las cosas que lograste hacer en tu presentación es hacernos una buena explicación de qué estás diciendo cuando tú dices percepción. Cuando menos para este trabajo, así va a ser. Entonces, creo que ese es un gran logro. Eh, por lo que nos platicas, pues creo que también hay que felicitar a la doctora Lilia que pues pudo sembrar la semillita desde el cuarto semestre y eso pues es bonito porque habla también de el gusto que tiene ella por, por este trabajo, por su trabajo como investigadora y como docente. Entonces, bueno, no quería dejar de señalarlo. Y pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay más preguntas y comentarios. Lilia. Bueno, pues yo voy a ser la mamá gallina que estoy muy orgullosa de mis alumnos y de mi alumno en particular, de Eric. Y como dices, Mari, me siento orgullosa de sembrar semillitas
aunque sean unas cuantas, ¿no? Pero bueno, pues nada, felicidades y ya estamos en el último paso, Eric. Ya casi eres licenciado. Así es. Entonces, pues bueno, yo quiero aprovechar digamos, como este punto para comentarles a tus compañeros y compañeras que participan con nosotros, independientemente de la licenciatura a la que están adscritos, que pues aprovechen las oportunidades que tengan con los distintos profesores. No siempre la semillita que se pone en el cuarto semestre es la que nos va gustando, pero creo que es muy importante que disfruten sus materias y para eso pues tienen que echarle un poquito de ganas, ¿no? A la estudiada, pero podemos ver los logros en compañeros como Eric y muchos de los que han presentado y presentarán acá, que pues llegan a presentarnos trabajos de esta calidad. Felicito a Eric, felicito a Lilia y pues les invito a todos y todas a continuar participando con nosotros en las demás emisiones de este seminario de servicio social y tesis que presentamos cada 15 días. Muchas gracias. Yo voy a detener la grabación aquí. Sí, Eric. Sí, bueno, antes de cortar, yo también le agradezco Sí. mucho, doctora, por darme la oportunidad, ¿no? También por, pues estas discusiones luego también que estamos relacionando a la percepción, qué es gestión de riesgos, ¿no? Agradezco a la doctora Lilia, ¿no? Todo el apoyo que me ha dado, ¿no? Por darme esta vinculación con otras instituciones que lo creo importante tanto para la licenciatura, la academia, para el colegio, ¿no? Para la universidad en general. Agradezco mucho a mi pareja Ismael, ¿no? Que me ha ayudado mucho en la parte de la estadística, ¿no? Como ecólogo, pues sí lo tengo en gran estima, ¿no? Y más que nada en la parte de los números, ¿no? A mis amigas, ¿no? Roxana y Karen, que siempre han estado ahí para mí y hemos discutido esta parte también de pues, la protección civil, cuál es su tarea, ¿no? Y que han también ayudado a crear esta parte o este apartado crítico, ¿no? Dentro de la gestión de riesgos y la protección civil. Y a todos los que nos están escuchando, por darme la oportunidad de exponer este trabajo y por su tiempo invertido en esta hora. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Eric, detengo.